Vamos a empezar con el tema más complicado, difícil, tardado, que sería el análisis literario. Así que empecemos con las figuras retóricas, aquello que le da la intención estética, esta unión entre la connotación y la denotación de la misma lengua. Las figuras retóricas se dividen en tres: morfosintácticas, fonológicas y semánticas. Empezando con la primera, tenemos el epíteto, que simplemente es darle una cualidad al sustantivo. Por ejemplo, decir domador de caballos, ladrón de corazones, escalador de montañas. Todas esas le dan énfasis a lo que estamos describiendo, al personaje o el objeto o la idea que nosotros estamos transmitiendo. El hiperbatón, pues, es simplemente cambiar el orden de la oración como si fuéramos todo un Yoda. En lugar de decir es bastante difícil, bastante difícil es. En el español lo usamos muy comúnmente, ya que se presta mucho a esto en comparación del inglés. La hipérbole, que sería uno de los primeros importantes a recordar, sería la exageración de algo. Por ejemplo, decir: tendría tanta hambre que me comería un caballo. Te estuve esperando por 1000 años. El caso de Pedro Páramo tendríamos el ejemplo del infierno, que según regresan por su cobija porque el infierno hace más frío que la misma Comala. Ahora, pasando a lo fonológico, que es decir, juegan con el sonido, esa es su intención, tenemos la literación, que consiste en la repetición de un mismo sonido, sobre todo consonánticos. Por ejemplo, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Ahí la S se nota demasiado. El antítesis es utilizar dos ideas contrarias que se oponen en una misma frase. Por ejemplo, decir al mismo tiempo alegría y tristeza, vivir y morir, aburrimiento y diversión. Y por último, la onomatopeya, que esa sería la importante en el caso de las fonológicas, que es imitar sonidos, ruidos o hasta fenómenos visuales. Por ejemplo, escribiéndolos. Se da mucho en los cómics. Cuando hacen boom, sas, splash, así en el caso del agua. En el caso de Pedro Páramo tenemos el cuay cuay de las aves en las primeras páginas. Y por último pasamos a lo semántico. En primer lugar tenemos a la anáfora, que se parece mucho a la literación, pero no es lo mismo. En este caso es la repetición de toda una palabra completa. Unos ejemplos serían: ni esperanza fallida, ni trabajos, ni pena, ni esto, ni aquello, donde se repite mucho la palabra ni. La analogía es la comparación de dos elementos similares. En el caso tenemos la forma y el fondo en la literatura, donde la forma es el vaso y el agua es el fondo. En el caso de la antonomasia, la metonímia y la sinédoque son muy similares entre sí, ya que se refieren a un cambio de una palabra para representar una relación, una cercanía respecto a ello. El caso de la antonomasia es con nombres, es decir, todo un Don Juan o un Godínez. Metonímia, palabras cercanas, por ejemplo, cuatro copas, ya sabemos que estamos hablando del vino. Ido a la Casa Blanca, estoy refiriéndome a ser presidente de los Estados Unidos. Abrazó a su manojo de hijos, obviamente pues no es un manojo, no son hojas de tamal. En caso de la sinédoque ya sería utilizar una parte para representar un todo. Un techo se refiere a la casa. Tiene cuatro bocas por alimentar, cuatro hijos. Si lo sirvieron en bandeja de plata o nació en cuna de oro, es que nació millonario. Al igual, la ironía, al igual que con el hiperbatón, lo utilizamos mucho en la vida cotidiana. Decir frases como: ¡uy, qué buen haitista eres! O la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido. La metáfora, que es la más común o la más usada, sería darle un significado más simbólico a la palabra. Por ejemplo, perlas blancas, cabello de seda, etcétera. El oxímoron es generar una contradicción parecida a las otras que anteriormente hemos mencionado, utilizando un poquito de ironía o incoherencia. Por ejemplo, silencio ensordecedor, menos es más. La prosopopeya es humanizar o personificar cosas no vivas. En el caso de Pedro Páramo y Lumina, tenemos mucho lo del viento, ¿no? Que rasguña, que rasca, que arranca. La luna que llora, etcétera. El símil, el más fácil de usar, que sería simplemente comparar utilizando palabras como cual, tal y el propio como. Si eres fría como el hielo. Hasta la misma frase que acabo de utilizar en la metáfora sobre las perlas, puedo decir ojos como perlas blancas y cambia de metáfora a símil. Y esas serían las principales figuras retóricas. Sin embargo, eso no es todo, ya que siguen los géneros narrativos. Empezando con el mismo espacio, que puede ser mimético, es decir, mímesis, que copia, que es real, aquel donde se mueven los personajes. Muchas veces ni nos lo van a decir. Más o menos podemos irlo ahí con nuestra propia mente e irlo identificando. Sin embargo, también está el diegético,
y como su nombre dice, diegético significa próximo al relato. Es decir, el discurso no es lo visto y es lo que los propios personajes mencionan, es decir, la verdad sospechosa detrás de la obra. Ahora, pasando al punto de vista focalización, que es el narrador, tenemos el homodiegético, es decir, del mismo relato, que puede ser autodiegético, es decir, autobiográfico, y un poquito más psicológico, si lo quieren ver así. El testimonial en su caso es aquel que presenció pero no se involucró en los hechos, es decir, es como nosotros cuando está pasando algo y no nos queremos meter, es el chismoso, habla de una manera sutil o directa y muchas veces ni sabe qué está pasando. El epistolar, como veremos también en lo que son las técnicas narrativas, es en primera persona y se escribe en medio de kaitas. Y por último, la segunda persona, es si compromete al lector, es decir, es literalmente te está hablando a ti mismo de lo que tú estás haciendo. Ahora, con el heterodiegético, es decir, diferente al relato, tenemos el omnisciente, es decir, aquel que sabe todo, y el limitado. Está fuera de la historia, no da su opinión y no sabe todo. Es decir, puede que una cosa le falle o diga, o abrió una caja que no sabía qué contenía. Ahí tú dices, pues si tú eres el omnisciente, tú debes de saberlo. Sí, pero yo no lo sé. Ahí está el omnisciente limitado, que tampoco puede llegar a saber todo. Por último, tenemos pues a la propia esencia de la obra, los personajes, que pueden ser los principales, que ya sabemos, ¿no? Pues quiénes están ahí, por ejemplo, Juan Preciado todo el tiempo. Los secundarios, los incidentales, los ambientales y los ausentes. Los ambientales están ahí dándole carácter a la obra, como pueden ser las mujeres o las personas del pueblo en Lubina. Los ausentes son los que se mencionan, pero nunca aparecen en la propia obra. El caso de su papel tenemos al protagónico y antagónico, pero eso es más de teatro y de carácter, que puede ser tipos de dondo. Es decir, con solo mencionarlo ya sabemos quiénes son. Es decir, si yo digo niños, pues ya sé que son niños, están jugando, están haciendo eso. El caso del estereotipo es parecido al tipo, solo que se le da una característica. Niños malcriados, viejos tecos en el caso de la obra de Lubina. Y por último, los complejos, los cuales son más difíciles de analizar, porque al momento que los vemos no asumimos, es este tipo, no. Es decir, mientras tengo que ir leyendo, tengo que ir analizando para más o menos entender su psique, su ambiente, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, qué es lo que piensa, etcétera. Y por último tenemos el tiempo, el objetivo, el subjetivo, la temporal y los planos. En el caso de la obra de Lubina, pues teníamos el tiempo de estar hablando nuestros dos profesores y el objetivo serían, pues en la vida real tal vez que 5, 10 minutos, media hora, ponle, mientras que en el subjetivo nos estamos hablando aquí a 20.000 horas, regresando al pasado, es decir, tal vez hasta los propios monólogos, cuando uno está hablando, dice, ay, siento que han pasado 1000 años, y no, siento que han pasado horas, y solo han pasado 5 minutos. También tenemos la temporal, que no se sabe dónde precisamente los hechos, y los planos temporales, que se van cambiando por historias menores, las cuales también requieren la atención del lector, y al final convergen. Tal vez Pero Páramo no es el mejor de los ejemplos en planos temporales, creo que hay otros libros, sin embargo desconozco de aquellos. En tema, que es el eje sobre el cual gira la obra, el caso de Lubina podría ser el abandono, el asunto es de dónde se toman las ideas. El caso de Lubina, Pedro Páramo y gran parte de las obras de Juan Rulfo pues hablan de pues la realidad mexicana, del indígena, del campesino, de los pueblos, la vida que tienen que pasar, el sufrimiento, el fatalismo que viven. Y por último el mensaje, la advertencia, que por ejemplo en el caso de Lubina sería la falta de sentido para la vida y solamente la espera de la muerte. El mensaje sería como la analogía de la moraleja de la fábula. Pasando al tercer subtema serían las técnicas narrativas, las tradicionales contra las modernas. En la tradicional tenemos la lineal, es decir, la cronológica, la de siempre, la típica. Tenemos un lugar, un ambiente determinado, un mismo tiempo y una acción que siempre está en el tema central. La descriptiva es aquella que describe todo lo que está rodeando, es decir, el novelista debe ser como un caminante que lleva un gran espejo en las manos. Y la epistolar, como vimos anteriormente también en lo de narración, pues es una colección de cartas que nos brindan información de los personajes y acontecimientos. Ahora, pasando a las técnicas modernas, tenemos inmediatez, que inician a la mitad de la historia. Son abruptas. La inversa, que inicia con el final y termina en el inicio. Les recomendaría, por ejemplo, hay un canal de YouTube, se llama Mundo de Mitos, que aplica esta estructura. La retrospección o la analepsis, que puede ser un raconto o un flashback dependiendo del tiempo. El raconto es muy largo,
Es decir, nota mucho en Pedro Páramo cuando Juan Pesedo va contando su historia. Y el flashback son momentos así de, ¡pum! Me acuerdo cuando hice esto y se regresa al presente. Pasa lo mismo con la anticipación o la prolepsis, que es lo contrario, que sea la premonición es algo muy extenso y el flash forward sería como, uy, esto pasará y se regresa. El monólogo interior es lo que está pensando el personaje, vaya la redundancia, y la consciente, la fluida de la conciencia se parece mucho al monólogo interior, pero como dice el fluido de la conciencia, estamos ya hablando del subconsciente, donde es una idea más abstracta. En algunas obras, lo que hacen para diferenciarlos es que escriben el texto sin coherencia alguna, sin orden, con faltas ortográficas, sin uso de símbolos, todo directo, así como si estuviera fluyendo en un lago. El soliloquio se parece a un monólogo interno donde el personaje se dirige a sí mismo y es más característico de las obras de teatro. Los vasos comunicantes, que no está escrito acá, les recomendaría leer el ejemplo 2 del documento. Creo que eso es muy interesante y creo que se entiende mejor que yo lo estoy explicando. El documentalismo, pues utilizar documentos reales o falsos. El lector comprometido es como que tú estás en la obra. Uno de los mayores ejemplos sería Aura. Les recomendaría leerlo. Cajas chinas, dentro de una historia, a otra historia, y dentro de esa historia, a otra historia, bla, bla. Sería como tal vez el de Mil y una noches. El montaje, que eso ya es más de cine. Saltos al pasado, al presente, utilizo de muchos movimientos que si pasa de aquí para allá. Los estilos narrativos, pues serían diferentes al narrador. Tenemos el directo, que es el más común o el que más vemos, que utilizan guión, diálogo, guión, el narrador empieza a describir la acción, guión, diálogo, guión, la descripción, y así continuamente. En el libre es que el narrador pues denuncia el papel de mediador, solamente estamos leyendo lo que hablan, bla, 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 más parecido a las obras de teatro. El indirecto es, no hay diálogo, es puro narrador y utiliza mucho la palabra que. El sujeto se acercó con timidez a la mujer y le dijo que siempre la había querido. Esa palabra que es la importante. Y por último, el indirecto libre, que habla desde el interior del personaje. Utilizando el mismo ejemplo, él se acercó a ella con timidez, sabía que la amaba y que jamás la había dejado, pero su corazón se desgasó. Misma situación, solo que sin usar la conjunción que. Es muy extenso este tema, así que una disculpa si no se llega a entender todo, que además estoy aquí en contratiempos, pero espero que más o menos se hayan aclarado algunas dudas o se hayan entendido cosas que tal vez teníamos por ahí a medias. Así que gracias por su atención y nos vemos.